Bueno, pues muy buenas noches a todos. Les damos las gracias por estar aquí, la más cordial de la bienvenida a este espacio que recién se ha inaugurado, Hacienda San Ramón, que pretende ser un espacio cultural más dentro uno de los pocos espacios que hay dentro de la iniciativa privada para promover todo tipo de eventos culturales. Nos ha tocado en suerte a un equipo de trabajo bastante profesional de la Universidad de Sonora encabezar estos esfuerzos. Hace 15 días estuvimos aquí con el homenaje al escritor Manuel Murrieta, y pues hoy nos encontramos aquí para presentar el libro Beber el Olvido de Carlos Sánchez. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? De la maestra Sol Fontes, que será una de las presentadoras. Buenas noches. Miguel Ángel Avilés, conocido escritor de la región. Buenas noches, Miguel. Y desde luego, Jeff Durango, un escritor también más que conocido. Raúl, buenas noches. Bueno, pues esta presentación es en parte un acto de gratitud, es un acto de amistad, porque los tres escritores, bueno, dos de ellos, tres compartimos, yo soy el presentador, una trayectoria generacional que viene de los 80s, 90s. Raúl Acevedo, que bueno, no solamente es escritor, sino ha sido un promotor de la literatura y de la cultura incansable, que ha arropado ya a varias generaciones en la Universidad de Sonora, varias generaciones de literatos y literatas, que hoy son también reconocidos escritores. Es narrador, es alguien que trabaja para la literatura de tiempo completo. Pues para ir avanzando en el programa, vamos a pedirle a la maestra Sol Fontes, maestra trabajadora universitaria, maestra en ciencias de la comunicación, escritora también, que nos tenga la amabilidad de hacer la primera presentación de este libro. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a Jeff por invitarme, por creer en mí y por siempre involucrarme en este tipo de eventos que siempre hacen que creamos en lo que viene siendo la promoción de la cultura y de la literatura. Y escribí un textito referente al libro que lo voy a compartir con ustedes. Beber el olvido, 3 narradores desde el abismo. Esa misma tarde que el Jeff Durango me envió el PDF del libro, llevé a mi hija a una fiesta de jovencitas, por lo que tuve buena parte de la noche para mí solita y pude beber el olvido, 3 narradores desde el abismo, junto con 2 botes de indio para aderezar la lectura. Desde las primeras historias del Sánchez me fui adentrando al mar sin flotador y aprendí que las olas en su vaivén se llevan lo bueno y lo malo de cada ser. En esas páginas pude nadar en quino hasta cansarme y casi claudicar, pero sin vencerme. También jugué voleibol con los cangrejos a la orilla de la playa con una pelota extraviada. Comí taquitos de machaca de manta con un soldado. Miré al pájaro más feo del mundo con un papel en el pico, pero nunca pude saber lo que ahí había escrito. Y experimenté que para poder tener buena pesca, no debo poner la música en volumen alto. Luego con el Miki Avilés también fui a la mar, pero antes hice paradas continuas en el barrio de mi infancia, jugando en sus polvorientas avenidas y apreciando los circos que llegaban a la colonia para darle al verano la emoción de las funciones al caer la tarde. En esta historia, sin duda, supe que la realidad y la imaginación son amores que se reconcilian a veces, pero con este escritor paceño es difícil saber si está contando la verdad o no, ya que cada quien saca sus propias conclusiones de los cuentos que surgen de su vasta imaginación. Además, aún sin tener certeza, vale más que leamos los sueños de la Avilés en voz alta, porque acuérdense que, si no los contamos, los sueños, buenos o malos, se vuelven realidad. No puedo negar que le tuve miedo al tigre de Bengala hasta que lo encontraron muerto, y que me gustó conocer a la Pancha, que lúcida o no, también me hizo recordar que he visto al diablo rondar en mi confusa realidad. Aquí me detuve en la lectura. No quise terminar todo el cuento porque ya alguien me había contado el final. Supe además que entre las líneas del escrito de Miguel Ángel
En nuestra historia de vida hay una calle específica del lugar de donde somos, la cual nos recuerda que nunca nos vamos y que siempre que uno regresa a ella, te recuerda quién eres y de dónde vienes. El salir igualmente me condujo al mar. Pude ver los peces salpicar de agua salada la cara de los niños curiosos alrededor de las pangas. Me hizo sentir piedad por el tiburón, un jovencito inquieto y maltratado por las circunstancias de su entorno. Mantuve una plática cerrada con el miedoso del chenchú y con el guatusi y el monstruo de su hermano. Supe que la soledad tiene forma de sanguijuela y admiré las estrellas de mis sueños para saber cuándo era el momento exacto en que Dios renunciaba al mundo. Para leer este libro hay que resaltar que está hecho por 3 corazones diferentes que laten casi al unísono al compás de las palabras, que aunque el mar sea una alegoría que une levemente estas historias, cada uno de los autores destaca en el arte de escribir ficciones que ayudan a entender que no somos los únicos que tenemos los pies alejados de la tierra. Beber el olvido se lee sorbo a sorbo, como saboreando una copa de vino de diferentes reservas. Y aunque se diga como cliché que 3 son multitud, aquí se evidencia que en ocasiones es conveniente para el disfrute de tan diversas atmósferas un poco o un mucho de aglomeración. Gracias. Y le preguntaría al que quiera contestar primero, ¿por qué hacer este libro conjuntamente? ¿Cuál es el motivo, la idea principal que originó esta colaboración? ¿En orden de importancia? Bueno, el que convocó es el buen Jeff, creo que a él le corresponde la respuesta. No, nada más que en cualquier comisión de un delito hay autores intelectuales y autores materiales. Intelectuales a mí. Pues empezando con la literatura como un acto lúdico, ¿no? Y siempre con ese prurito de estar haciendo algo, de hacer una edición. Siempre he pensado que en Sonora necesitamos antologías temáticas, ¿no? Porque tenemos muchísimos escritores y escritoras, ¿no? Para ser políticamente incorrecta. Y necesitamos antología de literatura erótica, necesitamos antologías policíacas, necesitamos antologías de literatura de los pueblos originales, necesitamos antología sobre la soledad, de literatura infantil, de ciencia ficción, antologías de crónicas. Hay mucho por hacer todavía. Y bueno, salió esto, bueno, pues haremos un trabajo que nos remita a nuestra infancia. De inmediato, ¿no? De inmediato Carlos y el Miki enviaron su material. Yo fui el último. No podía terminarlo y ellos cada rato me decían, oye, ya lo tienes. No, todavía no. Al final de cuentas, como son las cosas, ¿no? Ahí, antes incluso de comenzar a imprimir, ¿no? Detuve rotativas. Alto, tengo que hacerle cambios. Bueno, el asunto es de que otros compañeros, que no quiero decir su nombre, no pudieron por falta de tiempo o porque estaban ocupados, ¿no? Pero bueno, esto es una iniciativa, es un primer paso a realizar otras antologías. Esperemos que lo podamos hacer y que puedan rolar, que puedan ser populares, que digan que, pues, que en Sonora hay literatura, como efectivamente hay.
Bueno, a reserva de que nuestros escritores entren más en calor, yo creo que con la lectura de obra lo hacemos. Yo quiero leer un pequeño texto también que hice para a continuación entrar en el orden en el que está hecho el libro con sus lecturas respectivas. Tanto la cultura como la literatura reconocen al territorio donde nacemos como la matria primigenia que alimentará nuestro cordón umbilical en ese largo viaje de las experiencias que son el nacer, desarrollarse y morir. Si la cultura reconoce al territorio como la base primera y permanente de nuestro existir, la literatura, a través del lenguaje, reconoce ese vasto espacio donde la geografía de las emociones se va superponiendo en distintas capas, etapas y momentos de la vida para fundar una matria. Es decir, ese espacio vital desde el cual nos referenciaremos siempre en un sentido de unidad y pertenencia con el todo. Y no importa mucho si nacimos ahí o no, lo realmente importante es el espacio de la existencia misma a partir del cual nos referenciaremos siempre. El lenguaje se convierte entonces en un cordón umbilical, en una correa de transmisión donde lo transitorio se vuelve permanente y nuestra matria será siempre el lugar cálido, lúdico y vital a donde volveremos siempre en palabra, corazón y pensamiento. Cito desde luego, y para ponerme a tono con las lecturas que luego vendrán, a Kalimann, ese filósofo barrial que desde los cómics alimentó nuestras primeras andanzas en las letras y en una visión alternativa de la vida. Y siguiendo con las citas, si algo nos enseñó Gabriel García Márquez desde que parió a Macondo, es que el rancho, el pueblo, el barrio, el municipio, la familia, los amigos y la comunidad son esas matrias que desde la residumbre de quien lo escriba tendrán la oportunidad y el referente de salvarse de la destrucción y del olvido. Hoy que los territorios se desdibujan y las comunidades, los pueblos, la historia y los barrios pasan a ser meros referentes en la mención de las estadísticas de los lugares que desaparecen, se demuelen, se transforman o pierden su población por los flujos migratorios, los escritores tienen esa magnífica oportunidad que no tienen ni los demógrafos, ni los planeadores urbanos o los economistas expertos en las tasas de crecimiento de la población. Los escritores tienen la oportunidad de trascender la mera descripción de lo que ha existido con la pura vitalidad de la palabra. El que se va de un lugar se lleva un universo de vida. Su manera de ser agua, de ser aire, memoria, río, ser adiós y ser nunca, diría nuestra bien amada poeta Rosario Castellanos. Así, los lugares que se van o desaparecen nos dejan una carga de emocionalidad que solo es posible trascenderla desde la plenitud de la palabra y sin que importe el tiempo que transcurra, siempre seguirá viviendo en esa patria chica que es la matria. Dependiendo de quién lo escriba y cómo lo escriba, la matria continental, insular o terrestre siempre podrá constelarse a un plano mayor de universalidad, es decir, a un espacio mucho más grande que ya no tiene que ver con nosotros mismos, ni con lo que fuimos, ni con lo que somos, sino más bien con lo que expresamos y cómo lo narramos ante una colectividad mayor que lo aceptará, rechazará o se reflejará en ella plenamente. Estas fueron algunas de las primeras ideas que se me vinieron a la sensibilidad después de leer el libro Beber el olvido de nuestros queridísimos escritores y amigos. Estas fueron las primeras reflexiones que me surgieron al tratar de encontrar un hilo conductor, un vaso comunicante que diera cuenta del cordón umbilical que une a estos tres narradores con su matria chica. Así, para Carlos Sánchez, el regreso al mar es el regreso a la matria, a la placidez de las aguas que hay que disfrutar en soledad, porque al océano le incomodan las muchas voces. El regreso a los represos, los guamúchiles y a los amores de un marino, que en un niño de 6 años se encuentra el mejor confidente, que no lo recrimina por desertar de la marina al anteponer el recuerdo quemante de un amor terrestre ante la obediencia ciega que lo acorrala
en un barco gigantesco en alta mar. El niño, al patear su pelota, entiende que la vida es así de sencilla: se toma o se deja, pero hay que patearla, hay que vivirla. A Miguel Ángel Avilés no dejan de inquietarle las historias barriales de la memoria. Si el mar es un ancho y vasto espacio donde todas las vivencias fluyen y convergen, las noches consteladas en las esquinas de un barrio que no es más ya lo que fue, la oscuridad y el firmamento reluciente sirven para el tránsito de un ladrido que la noche viaja raudo, igualándonos por igual en la vida y en la muerte. Con ese humor de la ironía aguda que lo caracteriza, querrá repetirse al infinito en el estrabismo del Lobato. Ese amigo que a todos nos enterneció en infancia, para poseer la magia de ver no 2 veces, sino 4 las piernas de la Nonis, la mujer más escultural que habitaba en el barrio. Es quizás un desvarío, pero recuerden que la realidad y la imaginación son amores que se reconcilian a veces, allá el autor. Y de ahí podremos irnos a recorrer todos esos personajes entrañables en la niñez, que aunque hayan existido en esa región subcaliforniana, de donde es oriundo el escritor, bien pueden ser evocados y multiplicados en muchas otras matrias gracias al poder y la invención narrativa de Miguel Ángel Avilés. De Jeff Durango, subcaliforniano también, podríamos decir que su obsesión es volver también siempre al mar. Volver a ese espacio onírico donde las nutrias y las focas erigidas en jurado condenan a los impíos mortales a navegar por laberintos infinitos. Ese espacio donde las cabrillas y jureles saltaban en el fondo del bote para volver siempre a la tierra prometida. En esos relatos, Jeff Durango recupera definitivamente su capacidad de narración que nunca debió abandonar en sus desvíos y delirios de abonarle a la poesía caracolas marinas que no le corresponden. Desde luego, tampoco lo necesita, porque su prosa es una poesía sostenida con enjundia y con rigor. Algo hay en el inconsciente espiritual de estos 3 narradores que siempre están tratando de volver al mar, como los ahogados de los naufragios que se detenían a escuchar el murmullo de las botellas rotas cuando las corrientes las movían sobre el lecho marino. Algo hay que siempre están remando por su vida para no sucumbir al oscuro abismo de su desesperanza. Algo hay, pero mejor dejemos que sean ellos los que lo digan con su lectura. Muchas gracias. Cuando tuve la necesidad ya imperante, esa necesidad que se me clavaba como un trinche de decir la vida, elegí decirla a través de la palabra gracias al encuentro que tuve con Miguel Ángel Avilés. Tengo que decirlo ahora porque a veces la omisión también es una infamia. Miguel Ángel Avilés nos conocimos porque ambos queremos mucho a la misma mujer, Lupita, su esposa, que es mi carnala. Coincidimos gracias a ella, y un día después de leer Diles que acá estamos, de Miguel Ángel Avilés, una crónica magnífica que ganó un concurso de la Universidad de Sonora, y otro día después de leer una columna en el Nacional cuando Miguel Ángel era colaborador, yo siendo carrocero, totalmente ignorante del significado de la palabra gramática o sintaxis, con un atrevimiento así por demás irresponsable, le dije: Miki, yo también quiero escribir, ¿no? Con la generosidad que le caracteriza, me empezó a prestar libros, me empezó a dar pistas de cómo podía yo hacerlo, y bueno, fue un aprendizaje muy duro. Yo recuerdo que en esos días yo lloraba ante la hoja en blanco porque yo quería hacer cosas y no podía, no tenía los recursos. Miguel Ángel fue paciente, y hoy, a los años, ya hace más de 20 años de eso, el hecho de publicar a un lado de Miguel Ángel para mí es muy gratificante, para mí es como realizar un sueño. Yo admiro mucho la pluma de Miguel Ángel Avilés, me parece uno de los más grandes cronistas y cuentistas de la región. En esos mismos días en los que yo empecé a publicar en un medio y luego en otro, empecé a tocar puertas. Yo me acuerdo que
que emulaba, digamos, los estilos de Miguel Ángel o de Germán Bellinghausen o de Jaime Avilés, que yo leí y decía, bueno, es que así se puede escribir como estos vatos. Yo conversaba con la raza de mi barrio y a la postre hacía mis textos y los publicaba. Un día caía el semanario de acá, y en ese semanario de acá donde empecé a publicar crónica urbana o reseñas de eventos culturales, un día llegó a mis manos una revista que se llamaba Oasis, y cuando la vi me deslumbró, obviamente. Todavía recuerdo que la contraportada tenía la fotografía de un burro, se me hizo muy simpático. Reseñé la revista y luego ya me contacté con el director que en ese tiempo pues, era el buen Jeff Durán. Luego Jeff me abrió puertas en las puertas del Oasis, también me empezó a publicar cuando él era coordinador de la página cultural que salía los lunes en el Financiero Regional. Empezó a publicar textos y ahí nos hicimos compas. Para mí es un gran privilegio estar antologado en un libro ante dos maestros de la pluma, ante dos escritores con esta gran trayectoria. Yo creo que yo estoy ganado con esta invitación. Les agradezco mucho la atención a ambos, los quiero un chingo y bueno, y agradezco también la presencia de ustedes. Qué bueno que estamos aquí. Algo tiene el Jeff y su aura que nos hace que eso ocurra, ¿no? Que estos eventos tengan esta respuesta. Gracias por estar acá, familia. Voy a leer uno de los textos que incluye mi libro. El capítulo con el que yo participo lleva por título Cierta dosis de mar. Cuando Jeff me convocó, yo acababa de hablar con mi hijo Macrol, y mi hijo Macrol, que tiene 12 años, que ahora está leyendo filosofía, me decía que sí, porque mis historias siempre eran fatalistas, y a él se le han caído, mis libros se le han caído de las manos, porque él no quiere acceder a ese libro que se llama Matar, por ejemplo, ¿no? O las crónicas de Ciudad del Sol, que me parece que son corrosivas. Yo le dije, un día voy a escribir un libro para ti. Y en eso coincide que Jeff me convoca y empiezo a escribir cuentos, según yo, para mi hijo el Macrol. Ojalá que estos cuentos sí los puedan leer, si los quieran leer. Exacto. Ese texto que comparto ahora lleva por título Hálito. Los pulmones se colapsan, entras en un túnel. En el trayecto la velocidad es vertiginosa. Desde allí miras a todos los que amaste y te amaron. El alma se desprende del cuerpo, declinas como una estrella fugaz, miras la vida por última vez. Porque las piernas no te alcanzan, porque se te acaban en el intento de conseguir la orilla. Los brazos se convierten en nada, apenas una extensión del deseo, inermes, no responden. El aliento se diluye, la mirada se convierte en bruma. Estaba listo, sabía que era el final. Solté el cuerpo y me dejé arrastrar por esa fuerza externa que te domina. Ocurrió lo inexplicable. Mis pies tocaron la arena. Estaba allí, había alcanzado la playa. Desde ese día, el mar se me vuelve imponente. No supe cómo ni por qué lo intenté. La estulticia es una enfermedad que ataca desde la adolescencia, se posterga hacia la juventud, desciende al llegar el otoño. Llegué a la playa como era costumbre. Los viernes, al despedirme de mis labores, tomaba el primer camión que pasaba junto a la salida de mi trabajo. Me desempeñaba como contador de rutas aéreas. Me tumbé en la arena. Era ritual dejar que el sol se pusiera antes de indagar el agua. Ese instante de luz que se cae me revitaliza desde siempre. Me sabe a oportunidad de la existencia. Me transforma en felicidad. Me borra cualquier indicio de angustia. Desde siempre me gusta el mar en soledad. Acudir en compañía impide la conexión íntegra. Las demasiadas voces incluso incomodan al océano. Si tuviéramos la generosidad de la prudencia, el mar sería mucho más feliz. Dije que me tumbé en la arena, con la mirada hacia el poniente, convertido yo en una pieza fundamental del paisaje y del juego de ajedrez que es la vida.
Esa tarde el sol me jugó una broma feliz. Le tenía tomado el tiempo que duraba en despedirse de la tierra. La vez anterior, el reloj me había dado la cantidad de tiempo, 3 minutos con 12 segundos, tomando como referencia la última etapa del cerro, la línea color sepia que se dibuja al atardecer encima del agua. Mientras contemplaba la despedida, el sol se empecinó en tardarse más de la cuenta. Esa vez rebasó los 5 minutos. Su parsimonia me inquietó. Tuve un presentimiento, pero me despojé de cualquier idea, sabiendo que el mar desde siempre se había convertido en mi aliado. El mar siempre dispuesto, el mar y su nobleza. Esperé la luz de las estrellas. La luna tardaría en llegar, también esperaría, solo. Que sería después de la medianoche que asomara su cara. El tiempo es a veces la tiranía más implacable. Permanecí allí, donde la marea pronto me avisaría el momento oportuno para despojarme de las ropas y entrar. El agua pronto tocaría mis pies como un llamado al placer de nocturnidad. Me gustaba arrojarme con incertidumbre de no saber qué pasaría. Me seducía el temor, imaginar que las muchas especies que habitan en la arena en cualquier momento podrían sentirme como un intruso, un ser extraño o un aliado, quizá. Pido lo felizmente inevitable, el agua en mis pies descalzos, el inicio de la aventura. Desesperado arrojé mi camisa y mi pantalón. El traje de baño estaba puesto desde temprano, el ritual de fin de semana. Me sumergí en el agua y, poseído por el placer de su inmensidad, nadé. Mientras braceaba sentía una dicha similar a la de aquella vez cuando, en la infancia, extravié mi mochila y al regresar a casa preocupado, lo primero que miré encima del comedor fue precisamente la mochila. No pregunté cómo había ocurrido, solo tomé los libros y me dispuse a continuar la tarea. Recuerdo que mientras nadaba, una luz interminable se dibujaba a lo lejos. Dejaba en ocasiones que el pensamiento tomara su rumbo con libertad, y así fue. El pensamiento me generó la idea de alcanzar esa luz. La luz me hablaba. Era la voz de un ser sagrado que de niño venía a visitarme. Cuando la desesperanza, el dolor de las ausencias me arropaban, allí estaba esa luz con su rostro de pez e insecto, un híbrido raro y tierno. Esa era la luz. Estaba allí y me atraía de manera sobrenatural. Nadé desde la inocencia, nadé con el deseo de tocar la luz. En un instante, las fuerzas disminuyeron. Sentí la opresión en el pecho. Un pez brincó hacia mi rostro y fue el despertar de un trance. Volteé la mirada. Quería encontrar la orilla. A lo lejos, los faroles del puerto se veían chiquitos. Supe entonces que el regreso sería ya una pesadilla. Concentrar la respiración es un soporte para el cuerpo y la mente. Lo había escuchado en un programa de radio, en esas horas de esperar señales de rutas aéreas de mi trabajo. Reinicié el camino sobre las aguas, lentamente, para optimizar la energía. A cada segundo de tiempo, a cada braceo, en cada uno de los movimientos de mis piernas, sentía que sería el último hálito de mi cuerpo. Por momentos me dejaba a la mar. Deseaba terminar lo más pronto posible. Sabía que era el final. De manera extraña, ha sido ese el mayor placer experimentado en mis días sobre la vida. No sé cómo explicarlo. Cuando todo estaba resuelto, cuando los hombros me gritaban que ya no más, cuando incluso la mente me pedía claudicar, de pronto las voces, las miradas de los que siempre me han amado y he amado, estaban allí. Me sugerían todas esas voces que anduviera un poco más. Me hacían recordar la única competencia que gané en mi vida, esa carrera escolar en la que me treparon a un podio y me colocaron una medalla de acero que me llegaba hasta el ombligo. Puede parecer y ser paradójico, pero desde adentro mi cuerpo, una voz interior me pedía agua, me gritaba agua, y yo estaba inmerso en medio del agua. Por un momento perdí el conocimiento. Aún no comprendo qué pasó. No sé cómo es que volví a la vista, a la posibilidad de la lucha. Solo sé que seguía allí, con las luces de los faroles mucho más cerca de mi alcance. Hoy han pasado los años y miro las huellas que dibuja mi hijo en la arena. Siento el mismo placer que sentí aquella vez inmerso en el mar. Gracias.
Bueno, pues ahora le cedemos la palabra a Miguel Ángel Avilés. Muchas gracias. La verdad que me da vergüenza leer de todas estas lecturas que me precedieron, pero ni modo, ya estamos aquí. Muchas gracias. Siempre he pensado que el asunto de la presentación de un libro es una fiesta. Es una fiesta donde de alguna manera nos emborrachamos sin haber bebido ninguna gota de licor hasta ahorita. Y eso permite apostarle a que si es una fiesta puede ser un cumpleaños, y si es un cumpleaños puede ser un paso más de vida. Pero si es así, significa entonces que hay que agradecer. Y si en la vida hay un acto noble, es el agradecimiento. Quien no lo sea, yo creo que no sea agradecido, creo que le está faltando a su propia vida, ¿no? Yo les agradezco que estén presentes. También agradezco a quien haya organizado este libro, pero también quiero comentar que recientemente hubo un evento generacional de escritores, un evento de generaciones de escritores, y ahí estuvimos recordando algunas cosas que tenían que ver con el asunto del pasado universitario. Al respecto y a propósito de agradecer, yo ahorita me siento como si los autores de este libro fuéramos hermanos, como el hermano del medio. Por un lado, a Carlos Sánchez, a quien le agradezco las inmerecidas palabras que dijo ahorita, y que creo que está aquí por alguna razón. Pero sobre todo cuando estábamos en la universidad queriendo decir muchas cosas, la mayoría de ellas muy malas, tuvimos la oportunidad que en ese momento, cuando la Universidad de Sonora aún era autónoma, pues teníamos la oportunidad de un espacio como el Unísono. Entonces yo quiero agradecer aquí, porque no sé si otro día lo puede hacer, a quien en aquel momento me dio la primera oportunidad para publicar de manera impresa. Pues antes lo estábamos haciendo nada más en el periódico de la Escuela de Derecho, en el periódico Mural. Entonces yo sé que Jeff Durango le va a poder decir esta noche, cuando llegue a su casa, Raúl Sabedo Sevín, que le mandaron un agradecimiento fraterno por aquella primera oportunidad. La otra vez que tuvimos ese encuentro generacional, creo que por aquí anda Selene Ramírez a propósito de promesas literarias, y preguntaba sobre el asunto universitario y qué estaba pasando con los estudiantes universitarios, o incluso con la participación universitaria en muchos sentidos. Dijimos muchas babosadas como respuesta. Entonces, pero a manera de agradecer también, quisimos agradecer en ese momento la congruencia de mucha gente, y también en este momento quiero hacer patente eso, pues que creo que lo más valioso en una participación política es la congruencia. Denme la oportunidad de brindarle la lectura a Armando Moreno Soto, que aquí está con nosotros también. Yo creo que merecidamente son valiosas personas que hay que admirar a veces la congruencia, y que el asunto de la ideología y el asunto de los ideales y de los principios no es un asunto de juventud nada más. Paso a leer esto que se llama La realidad y la imaginación son amores que se reconcilian a veces. Hay una especie de prólogo o autoprólogo que nos impuso mi estimado Jeff aquí, que dice: un día volveré a esas calles y lo habré de hacer para visitar a esos niños que corren tras un pasado que nunca olvidamos. No sé si bajaré de un árbol y llegaré
rodando, me tuve en una llanta o descenderé de las alas de un pájaro que alguna vez voló para perderse durante años, hasta que una mañana de sol intenso le dio por regresar para buscar el nido, ese donde crecieron unas criaturas amorales que desde sus primeros pasos se vistieron de lodo y costras, de raspones y de pantalones cortos para salir al mundo y asombrarse por todo lo que veían a su paso. En ese universo de calles con olor a lluvia y casas con aroma a exquisitez perpetua. Mientras eso ocurre, me he de quedar tranquilo, pues, parafraseando a Joseph Haydn, creo que he llegado por fin a lo que quería ser de grande. Un niño capaz de contemplar esa película donde todos viven, donde nadie muere, aun cuando ya se encuentre una parte de ese barrio convertido en polvo, y lo que ahora cuento solo sean los fantasmas que habitan en esta historia tan llenas de mentiras, tan llenas de verdades, tan palpitantes en mi corazón y en una reminiscencia terca y perdurable. Doy lectura al texto. La realidad y la imaginación son amores que se reconcilian a veces. Fue cuando me contó el Oscar sobre la vez que don Jaime fusiló a Lomar con una bomba de H-24 porque lo encontró adentro de su casa haciéndole de nuevo otra maldad. Por eso me acuerdo muy bien. El Oscar me dijo que se salvó de puro milagro porque corrió más recio. De lo contrario, también lo amarra a esa silla y hubiera sido dos los ejecutados. Yo les hablo de don Jaime, de Lomar y del Oscar como si ustedes los conocieran, ¿verdad? Discúlpenme, es que uno se agarra contando las cosas como loco por el miedo de que se nos vayan a olvidar. Porque hay veces que sí se nos olvida, pero cuando no hay memoria, está la imaginación que no se raja. Entonces, uno se pone a inventar otra realidad y ya después no importa si lo que dijiste es verdad o es mentira. Lo que interesa es la historia, eso que termina uno contando. Por ejemplo, si yo les digo que crecí en el barrio más bonito del mundo, donde jugué los juegos más inolvidables y tuve a los amigos más entrañables de este planeta, les estoy contando la verdad, o a lo mejor no. Y si les digo que por esas calles vi correr despavoridamente a un tigre de Bengala, seguido por un hombre con botarga untada al cuerpo, que empuñaba un rifle, y que también vi a una niña cuando voló por los aires colgada de unas largas y transparentes sábanas, como si partiera al cielo, de seguro yo le estoy mintiendo con todos los dientes, o posiblemente no. La realidad y la imaginación son amores que se reconcilian a veces. Puede que sea como esa lucidez y la locura de la Pancha, la hija de doña Ofelia, quien lo mismo podía responder todos sus datos personales con absoluta precisión, pero a la vez podía montar en cólera y saltar en plena lluvia sobre el capacete del carro de no sé quién y descargar todo su cuerpo con la furia de un huracán categoría 5. Me acuerdo que la Pancha una vez miró al diablo en la pared de su casa, donde unos testigos de Jehová proyectaban en diapositivas unas extrañas imágenes sobre su fe. Cuando lo distinguió, la Pancha me dio mucho miedo, porque decían que el diablo era malo y se llevaba a los niños al infierno. ¿Sería verdad o sería mentira? No sé, pero por si sí o por si no, yo me portaba bien, sobre todo cuando lo vi dibujado en las cartas de la lotería. Era del color de la sangre y tenía una cola puntiaguda, como la navaja que terminó con la vida de un fulano en el carnaval. El Ramón Rosas López también se portaba bien y no le hacía daño a nadie. Por eso no me explico por qué le decían el diablo. El Ramón era prieto como un troncón quemado y se reía de todo. Bueno, casi de todo. Porque cuando se enteró de la muerte del José Lobato, ahí sí se puso serio. Más serio que el propio Lobato, cuando le estaba pegando con todas sus fuerzas esa descarga eléctrica antes de que nos
de Jara sin su presencia en el barrio. Yo no podía creerlo cuando me lo dijeron. El José Lobato habría tenido un poco menos de 20 años y le pegaba el balón más duro que el Pata Bendita, pero con la derecha. Por eso fue de los primeros que jugó en la liga donde competían los grandes, ahí en el estadio Guaycura, donde el campo estaba pintadito con cal y las porterías tenían redes. En el mundo entero nadie nos cree, pero Lobato pudo ser el primer jugador negociado en un draft, como esos que ahora prevalecen en el fútbol profesional. Es que Lobato era un estuche de monerías, buen muchacho, una promesa del fútbol local, galán y bien generoso conmigo, porque todos los días me prestaba el este. Por eso el B2 lo compró en 15 pesos, sin regateo, nomás para que jugara con ellos y no con nosotros, sus rivales, los del otro barrio. Como decían, aunque entre uno y otro solo nos separaban un par de cuadras, 2 changarros y los ladridos de unos cuantos perros cuando nos alcanzaba la noche. A mí me hubiera gustado tener la habilidad de Lobato, pero a los talones le llegaba, le echaba ganas, pero siempre fui muy malo. Al B2, en cambio, le hubiera gustado tener sus ojos, sí, los ojos de Lobato o los de cualquiera de esos perros o los míos. Y es que el B2 padecía de estrabismo y aseguraba que veía doble. A mí, en cambio, me hubiera gustado tener los ojos del B2, pues si su mirada tenía la magia de multiplicar en todo lo que veía, hubiese sido formidable ver a 2 nonis, la mujer más cultural del barrio, o 2 amigos como el Lobato, para hacernos la ilusión de que quedaba uno cuando a él se lo llevó Diosito. También me hubiera gustado que el propio B2 me viera doble a mí y uno de esos hubiera resultado bueno para jugar fútbol, aunque el otro fuera tan malo como lo fue siempre. Perdonen este desvarío, pero recuerden que la realidad y la imaginación son amores que se reconcilian a veces. Yo también supe reconciliarme conmigo mismo. Sí fui malo como futbolista, pero con el tiempo dejó de preocuparme. El diablo, según nos decían, también era malo y sin embargo era adorado por muchos y se le vendía el alma hasta la eternidad. Creo, porque donde quiera la solían invocar, en la etiqueta de una salsa, en un raticida, en un disfraz, en una canción, en una película, en una noche cualquiera, al irme caminando por esos callejones oscuros y pedregosos. Y sentías como el tigre de Bengala sintió al domador que alguien le pisaba su sombra y tenía que apresurar la marcha para llegar a tiempo a casa. Cuando venías del cine, luego de ver morir al afamado Andrés García a manos de Juan Gallardo, cuando aquel, casi al final, iba a casarse con Alicia Encina, la más bella del pueblo. Este episodio se lo conté a Lorenzo, pero no quiso ir a verla porque ya le había contado el final. Me lo encontré sentado en una piedra afuera de una casa, envuelto en un jorongo, y me quedé con él un rato. El barrio estaba en silencio, corría un aire helado y marino y la gente se había refugiado en lo calientito de sus casas para tomarse un café o un té de damiana con canela. De repente Lorenzo me comenzó a contar que llevaba 3 noches soñando bien feo y que la verdad ya no quería dormirse porque temía que fuera para siempre. Yo ya le iba a decir que dejara de cenar esas tortas de chorizo cuando vi que se le rodaron las lágrimas y se quedó mirando al cielo. Luego me dijo que había soñado que a su casa llegaban unos encapuchados y le refagueaban la cabeza y en lugar de sangre le salían una hilera de hormigas rojas, de esas que pican bien fuerte y se te hace una ampolla como si se te hubiera quemado con un cigarro. No mames, te comenté. Qué bueno que me lo dijiste, porque acuérdate que si no lo cuentan, los sueños se hacen realidad. La realidad no existe, pronunció Lorenzo. Toda esta vida es una pinche fantasía, masculló. En eso corrió un ventarrón más fuerte y de pronto el Lorenzo ya no estaba. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque tenía la boca abierta cuando mi mamá me zarandeó en la mañana para que despertara si no quería llegar tarde a la escuela.
Me puse en chinga los pantalones Gacela y después de tomarme un vaso de calcetose a tragos gordos, agarré caminito de la escuela por esa calle donde una vez pasaron los carros que llevaban un altero de cadáveres lodosos, recogidos como leña en el arroyo, esos mismos que a veces salen a pasear para vivir la vida que les faltó. Al igual que yo, otros chamacos salían de sus casas con los pelos parados y la boca enjuagada con salmuera, nomás para no dejar. Era como ver resucitar a unas momias y avanzaran dispersas hacia cualquier rumbo. En eso iba pensando al pasar por enfrente de la casa de mi tía Jerónima, y me acordé cuando la vi ahí, tendida en lo ancho de la cama, mientras un clamor de llantos aturdían el cuarto donde vino a bien morir. No lo puedo olvidar por nada del mundo, porque en esos meses ocurrió también otra cosa terrible. La selección mexicana había sido vencida por una menospreciada escuadra de Túnez. Esa muerte fue muy significativa para mí. La de mi tía no tanto, pero la del Tri en ese mundial sí. Porque no fuimos al Mundial de Alemania 74, porque nos eliminaron en Haití, y en los meses previos a la gran fiesta mundialista en Argentina habían vendido la idea a la afición de que se llevaba al mejor equipo y que es muy probable que regresaran en hombros a José Antonio Roque y compañía. Pero en la primera ronda nos eliminaron y quedamos en último lugar. El ex técnico de la América, no sé dónde cabrones tuvo que meter la cabeza, y a sus jugadores lo querían quemar vivos, así en filita, como cuando estaban con la mano en el pecho, muy patrióticos, cantando el himno nacional, enfundados todos en esa playera blanca, con dos franjas verticales en la barriga con los colores verde y rojo del lábaro patrio. Esos son recuerdos devastadores que me vienen a la cabeza al andar por esas calles en las que tantas veces caminé deprisa al lado de mi hermana, quien iba a su chamba de secretaria, y a mí me dejaban de paso en la primaria. Esa escuela Benito Juárez donde conocí a mi primer amigo, donde recibí mis primeros diplomas de aprovechamiento, donde probé por primera vez el ceviche, donde vi brotar la sangre de aquel niño que enganchó su brazo por quererse brincar el cerco, donde conocí las hermosas piernas de la Xochitl, donde la Kenny, tan bella, perdió la batalla y se fue de nosotros por culpa de la leucemia, y donde Rogelio, único varón en la escolta, causó un revuelo que, de haber existido en ese entonces TV Azteca, lo hubiera exhibido en cadena nacional sin miramiento alguno. Pinche Rogelio. Su participación en ese 20 de noviembre habría dejado muy alto el turno matutino de la escuela, gracias a la armoniosa marcha que lo condujo con fervor patrio hasta el estadio Arturo Senal, donde culminaban todos los desfiles y donde daban rienda suelta también los discursos populacheros, y se iban en una ruidosa bocina las canciones esas donde una tal Adelita se iba con otro y todavía un pendejo la quería seguir por tierra y por mar. Mejor hubiera seguido el ejemplo de Rogelio, quien desde entonces ya daba señas de que en eso de preocupaciones y angustias frente a la vida le valía madre todo. Esa vez, para variar, también le valió madre todo. Él y el resto de los participantes estimaron con cierta razón que hasta ahí llegaba su jornada conmemorativa, y desdeñando las tablas gimnásticas que cerrarían el acto, prefirieron agarrar rumbo al malecón, llevándose consigo el estandarte nacional como previendo una posible batalla contra los gringos jubilados que vagaban por la vía de la playa con sus shorts floridos y su piel marchita, que no honraban con mucha fuerza su cacaraqueado imperialismo yanqui. Que se metan por el culo su bandera, pudo haber dicho el Rogelio cuando llegó hasta la orilla de la playa, seguida por sus huestes, y clavó el asta del pendón verde, blanco y colorado en la arena, como si un mexicano le encajara en la luna, y se metió a mojar los pies, ya con los pantalones caqui subidos hasta la rodilla. Enfrente estaba el mogote. En el cielo blanco, unas gaviotas alistaban su aterrizaje para saciar el hambre, y en el filo de una lancha descarapelada, dos pelícanos posaban para la foto en turno de cualquier turista.
El Rogelio, en tanto, comandaba la tropa que chapoteaba en esas aguas cristalinas y de vez en cuando le echaba un vistazo a la bandera que, llena de salitre, ondeaba como el viento, como si se alegrara al ver a todos esos en el esparcimiento. Un camarógrafo del Canal 10 recibió el pitazo del sacrilegio, apagó su cigarro de marihuana y bajó con sus instrumentos de trabajo desde la colina de la Cruz. Cuando llegó, el Rogelio y 5 mujeres descansaban empapados a la sombra de una palapa. El Rogelio se comía un raspado de tamarindo y miraba con disfrute el desesperado forcejeo que un gringo tenía con una guamala que se le enrollaba en la muñeca como brazalete sin podérsela quitar. El camarógrafo hizo un close-up a la bandera y luego realizó un paneo para cubrir toda la escena. Al cuadro se vio volar en curva a un pelícano y al vendedor de raspados que lo seguía con su vista, pelando sus dientes incompletos y amarillos. La cámara de pronto regresó a la bandera y, como si fuera una ouija, se movió solita hacia el águila que devoraba a la serpiente. Las manos del camarógrafo comenzaban a temblar. Sentía que una fuerza extraña lo empujaba hacia el montoncito de nopales que ilustraban el escudo. Una mancha de sudor se pintó en su camiseta y unas náuseas incontrolables hicieron que no aguantara más. La cámara cayó en la arena y el hombre comenzó a vomitar como si su estómago quisiera gozar de vida propia. El Rogelio lo vio desvanecerse y, como ver al infinito o el cielo, siguió comiéndose sin inmutarse lo último que le quedaba a su raspado. Junto a él, sus compañeros de escolta ya no eran tales. Ahora estaban convertidas en monumentales guerreras negras de cuerpos robustos y con una fuerza descomunal de la cual dejaron constancia cuando en una de ellas agarró en peso la lancha donde momentos antes se posaban los pelícanos, y ahí subieron al caballero Rogelio para llevarlo mar adentro, donde combatiría contra una turba de gigantes a fin de liberar a su amigo Arquímedes, a quien unos seres extraños vestidos de azul oscuro se lo habían llevado al salir de una madrugada de la voladora. Eso inventaría Rogelio a los 12 años de edad, como si divulgara en el tiempo, solo para soslayar el castigo que estaba a punto de imponerle en la dirección de la escuela, luego de la pena que los hizo pasar cuando en las noticias de la noche Francisco aquí narraba la escena donde unos niños uniformados danzaban alrededor de la bandera nacional al compás de una música que entonaban unos gringos en pleno malecón de La Paz. Cuando yo lo escuché, de verdad temí que Rogelio estuviera pasando de su destacada inteligencia a la locura de la pancha, pero de nuevo esa rara vocecita sonó en mi oído de repente. La realidad y la imaginación. Pues muchas gracias por estar presente en nombre de este grupo. Estamos aquí ante ustedes. He tenido ese orgullo, no sé si será cosa del diablo, como sea Miki, pero he tenido ese orgullo de, pues a muchos de los que están aquí presentes, haberles publicado, haber tenido esa oportunidad de publicar. En aquellos años cuando llegamos a la universidad, pues prácticamente no, la editorial de la universidad ni siquiera tenía colecciones, ¿no? Y le dimos un sentido a la editorial. Creamos colecciones, una de divulgación científica, precisamente el primer número fue la Cámara de Cultura en Sonora, el primer libro de esa colección, el maestro Enrique Ramos, ahí lo publicamos. La colección Ojos de Búho, que era de literatura, y ahí publicamos a varias razas, ¿no? Le dimos sentido a la editorial. Aquí está Alejandro Garcelini, y publicamos La nostalgia de los arqueólogos. Algo así, sí, creo que fue el número 2 o 3, ¿no? De esa colección. La colección Unísono, por ejemplo, también que publicamos, diré que acá estamos, ¿no? El premio
la obra que le sacó el premio en la historia de mi barrio en aquellos tiempos, y también publicamos la historia mínima de la Universidad de Sonora al maestro Armando Soto, Armando Moreno Soto, que siempre le he dicho a Armando, oye, pues, volveremos a publicar, ¿no? Pero dice, no, hay detalles ahí que hace falta arreglar. Y es una edición muy buena, ¿no?, sobre la historia de la Universidad de Sonora. Y incluso hicimos una colección para niños, ¿no?, una colección de literatura infantil. El primer número precisamente se llamaba Colección Morritos, y fue de Luis Rey Moreno. El primer número se llamaba La Chimuela y los Ratones, ¿no?, mi padre, ilustrada por Eleazar Borges Eche. Y bueno, desde entonces pues he publicado a Diego Fortes, a Luis Enrique García, Caco Moncada, a los muchachos, ¿no?, aquí, muy jóvenes, del Congo. Recuerdo cuando estaba en el Financiero que llegó Carlos Sánchez acá, chamaquito, se asomó por ahí, oye, siéntate aquí en una computadora. Carlos, no, oye, para escribir, comenzó a escribir notas periodísticas, crónicas sobre todo, ¿no? Cuando era el Word, ¿no? No existía el Windows 95 todavía, ¿no? Y el Carlos, bueno, pues por lo menos de los zapatos, ¿no? Que escribías en zapatos, todavía lo haces, ¿no? Los zapatos. Y el Miki, cuando llegaba acá, Miki, pues ya quítate los panos. Bueno, y de allí para agregar pues toda esta raza, ¿no? Pero bueno, lo voy a leer, la precuela a todo esto, a todo lo que ha sido la actualidad, ¿no? Voy a leerle, creo, como un poco más de 20 cuartillas, pero también al maestro Raúl Pérez Enrique, ¿no?, publicamos ahí su libro. Esta precuela dice así, dice, cuando comencé a escribir este texto, que lo voy a leer, primero pensé en una muletilla, ¿no?, de esas que de pronto llegan para utilizarlas en las diferentes partes, ¿no?, del texto, y al final rematar con una frase, con la misma muletilla que es: a mí siempre me ha perseguido el diablo. Pero me dije, ¿qué diablos? Eso es como decir que siempre me ha ido mal, y no es así, por fortuna. Así que agregué otra: siempre fue un niño afortunado. Inicio. A mí siempre me ha perseguido el diablo. Recuerdo mi pueblo sin luz por las noches. A las 9 la planta generadora apagaba sus motores, las casas quedaban oscuras, las madres prendían las lámparas de petróleo. Recuerdo cuando me mandaban a comprar petróleo, era común. Las lámparas lanzando sombras sobre la pared, sombras grotescas, y las historias de espantos que los grandes contaban. Años después supe que eran para infundir miedo a los chamacos y no se salieran a vagar por las noches. De alguna manera esas fábulas y leyendas siempre han estado en mis relatos. Incluso fueron culpables que muchas veces no durmiera durante noches enteras. Varias veces la mañana me encontró con los ojos pelones y mirando a la ventana, donde creía reconocer en cualquier ruido pasos, o las sombras de las ramas de los árboles sobre las cortinas de mi ventana, monstruos que acechaban a mi endeble humanidad. Eso me lo vino a comprobar algunos años después la película Poltergeist, Juegos Diabólicos, de 1982. Allí un árbol nudoso del patio trasero cobra vida y coge a Robbie a través de la ventana de su dormitorio. Esa escena le daba vida a una de mis pesadillas recurrentes de niño. El pueblo era como una ranchería, solo que en lugar de estar rodeado de tierra o desierto, estaba rodeado de mar.
y desierto. Cerca de mi casa había una cárcel, eran 2 cárceles municipales. Esa tenía una sola habitación, un cuarto vacío con un catre, la puerta de fierro, una ventanilla y el candado con la que la cerraban. Una vez vi cómo al tiburón, un famoso peleonero y de los buenos, los policías por fin lograron inmovilizarlo, pusieron sus brazos en forma de cruz y sus piernas abiertas, como el hombre de Vitruvio, el dibujo de Leonardo da Vinci. Pusieron estacas y lo amarraron a ellas. En otra ocasión mi madre me dio una ollita de caldo de abuelón, allá era normal, como aquí es la carne con chile, para que le llevara comida a un preso que le decían el buscabullas. Yo crucé el predio, a 2 casas estaba la cárcel. El señor buscabullas sacaba sus brazos por la ventanilla, solo le veía sus músculos duros y las venas que resaltaban, llenos de tatuajes de mujeres desnudas, de barcos a la deriva y orcas que devoraban elefantes marinos. «Oye, morro», escuchaba una voz que se ocultaba entre las sombras, «alcánzame esas 2 botellas vacías». Yo miraba hacia el barranco donde la gente sin más aventaba la basura de sus casas. Iba por las 2 botellas de tequila vacías, recuerdan. «Hazte más para allá, para que no te salpiquen los vidrios, morro». Y con la parte más dura de la botella, o sea, la base, golpeaba el candado. Luego me decía, «tráeme otras 2, morro». Una vez llegó un yate y dejó un cuerpo sin vida en el muelle. La embarcación tomó rumbo lo más rápido posible y se perdió en el horizonte. La gente curiosa se acercó a ver el muertito. Luego la policía se lo llevó. Por la tarde me di cuenta que en la cárcel había cierto movimiento. Fui a ver de qué se trataba. Un policía panzón platicaba, coqueteando con una vecina, recostado sobre el cerco de madera. Así que ni cuenta se dio cuando me deslicé y me asomé por la puerta entreabierta. Sobre un tablón de madera tenían al gringo muerto, desnudo. Un señor que era el peluquero del pueblo estaba cubierto con un mandil y con las botas de hule puestas. Con su cuchillo de carnicero abría el tórax del cadáver. Metió sus manos y sacó las tripas del hombre y las comenzó a meter en un tambo de aquellos que traían manteca o puré de tomate. Luego salió y aventó el contenido al barranco donde se acumulaba la basura. A mí siempre me persiguió el diablo. En fin, también les conté al principio que fui un niño afortunado, porque todo lo que deseaba se hacía realidad. No existían imposibles. Creo que como todos los niños no conocíamos lo imposible. Una vez mi padre llegó con unos libros después de que salió de su trabajo en la fábrica. «Mira», me dijo, «lo que encontré en un campo de la basura». Y me dio 2 libros que tomé con firmeza, como para que nadie me los quitara. Uno era Las aventuras de Sherlock Holmes y el otro era una selección de cuentos policíacos y de ciencia ficción. Muchos años después, mi padre me regalaría los 2 tomos de la estética de George Lucas, eso sí, recién adquiridos de una librería. Fui un niño afortunado porque mi mamá me decía, «toma este dinero y ve con la chicha». La chicha tenía un puesto de dulce y era también el lugar a donde llegaban todas las revistas cada semana. En el pueblo no había televisión, yo sabía lo que tenía que comprar. Para mi mamá, las fotonovelas. Alguien dijo con mucha razón que las fotonovelas mexicanas son el reflejo de la cultura sentimental de los 70. Además de ser un género extinto, de ser un género literario extinto que deberíamos reutilizar. Los nombres de la revista eran tan originales como por ejemplo Ruta de Pasión, Capricho, Fiesta, Cita de Lujo. Y en su caso los que quedaron en la cultura popular mexicana, como el libro semanal, el libro vaquero, Lágrimas y Risas, entre otras que todos ustedes ya lo saben. Para mi papá y mi abuelo, Alarma, Alerta, Alma Grande, Memín Penguín, La Familia Burrón, Rolando el Rabioso, Calimán, Tagua, los super sabios, Chanoc, Selecciones, Contenido, que también eran para mí, a los cuales le agregaba los supermachos, los agachados, con los cuales aprendí muchísimo de México y de su cultura general, con el maestro Ríos, obviamente. Luego siempre con su cultura en México, Sucesos, dirigida por Gustavo Alatriste y que una vez se lo dejó Alejandro Jodorowsky, que hizo los números más increíbles de revistas que han existido en nuestro país.
Mi tío me mandaba a comprar Muscle Power, era fisicoculturista, que además se parecía a Jorge Rivera. Caballero, él, Jet Set, Toy Boy, Hustler, de revistas de Kung Fu, Bruce Lee, y una revista que censuraron a Monsiváis, no recuerdo su nombre, no me pude recordar su nombre, ¿no? ¿Cuál? Eros, es cierto, sacó 2 números. Ahí está, en el usted. Y ni se diga Marcela Fuente Estefanía. Los programas de radio, las radionovelas, Felipe Reyes, Porfirio Enojo de Vidrio, El Derecho a Nacer, Tres Patines, en fin, la W de México, la XEDM y las narraciones de la pelota de Fausto Soto Silva. Nos subíamos a un cerro con un radio transistores, le movíamos la antena hasta que agarraba la estación. Me convertí en coleccionista de revistas, todo lo devoraba. Todavía hace poco vendí el primer número de Chanok, y muy bien vendido. Hablar del cine no alcanzaría el tiempo, ni de los programas de televisión. Sé que muchos de los de aquí presentes compartimos esta misma base de lo que formó nuestra cultura. Fui un adolescente afortunado porque después de estar unos meses en la mítica secundaria Morelos de La Paz, donde estuvo también el Miguel Ángel, ¿sí? Mis padres me enviaron un telegrama para que regresara a Cedros. Habían abierto una escuela en la isla, un internado semimilitar. Fui afortunado porque una tarde llegó un yate con turistas sajones que pasaron a visitar la escuela. Se hicieron de amigos de Abius Amudio Lubiano, el capitán y director, un tipo que gustaba de comerse los huevos de tortuga. Una vez se comió unos huevos que se encontró cerca de un médano. Luego al rato vimos que una víbora andaba buscando su nido. De alguna manera, Abius, que también era un viejo político priista, pero de los revolucionarios de verdad, convenció a los norteamericanos que donaran una biblioteca. A los 2 meses llegaron cajas y cajas de libros en español y editados en Estados Unidos, los clásicos, literatura hispanoamericana, la historia y mucho más. Cuando por la noche me tocaba hacer las guardias de 4 horas, me metía a la biblioteca. En los meses siguientes leí todos los libros, los autores clásicos, los autores españoles y latinoamericanos. Recuerdo Por quién doblan las campanas y cómo lloraba por la muerte de Roberto Jordán. Lo tuve que leer 2 veces. Luego cayó en mis manos 100 años de soledad y quise leer todo lo hecho por GGM. Leí El agua envenenada de Fernando Benítez y recuerdo bien que la novela se le cayó en el último capítulo, no era congruente con la historia narrada. Cuando descubrí La ciudad de los perros, todo acabó para mí. Todo se paralizó en mi vida. De 15 años. Tuve que tomar aliento. Me dije, qué broncas, ¿por qué este peruano está contando mi pinche vida? Allá iba yo por los pasillos del internado creyéndome muy acá Alberto, el poeta. Fue entonces que comencé a publicar. Por las noches iba y pegaba poemas y cuentos en el periódico Mural con el ridículo seudónimo de Géminis, obviamente mi zodiaco. Al otro día de la mañana pasaba como no queriendo la cosa para ver la reacción de los que leían. Otra vez sacó el Géminis un rollo, escuchar. Yo reía con malicia por abajo. Después, algunos alumnos fuimos alistados como infantes marinos a un guardacostas de la Marina Mexicana. Éramos los últimos en la jerarquía de mandos después de los cabos. En esos viajes conocí las costas de Baja California Sur, que jamás en mi vida he visto algo tan hermoso, ¿no? Y la del Pacífico Mexicano. Llegábamos a un puerto y a veces nos daban licencia para bajar y dar la vuelta. Cuando llegamos a las Islas Marías, le comenté a un compañero: en este lugar José Revuelta escribió Los muros de agua. Él me miraba como diciendo: pobre tipo, le falta un tornillo. Sí, fui un adolescente afortunado, pero aún así a mí siempre me ha perseguido el diablo. Una vez iba manejando uno de los domples de mi padre. Entonces él tenía una línea de camiones pesados. Era un domingo, la ruta cuesta abajo. Capaz que el diablo nos quite los frenos, le dije a modo de broma a mi compa. Y efectivamente, de pronto los frenos no agarraron. Por más que bombeaba, el pedal se iba laxo hasta el fondo. El compa me dijo: ¿qué tienes? No agarran los frenos, exclamé. El compa se rió: tú siempre con tus pinches bromas.
pero cuando vio mi palidez y el sudor en mi frente, se puso de nervios. El camión cada vez aumentaba la velocidad. Comenzamos a ver el pueblo al fondo. Como lo llevaba en tercera, quise meterle primera para frenarlo con el motor, pero la palanca de cambio se neutralizó. No me quedó otra que tratar de controlarlo. Vi una desviación que hacía curva. Era mi oportunidad. Tomé la decisión porque después de allí seguía el pueblo y en mi mente ya se había dibujado la tragedia que ocurriría de seguir en línea recta. Quise tomar la curva lo más ampliamente posible para que la unidad no se volteara. Por un momento se sostuvo en sus dos ruedas laterales y así fuimos y caímos en un arroyo de arena. El pesado camión quedó hundido en su parte frontal, el vidrio saltó y nosotros pudimos salir pateando las puertas. Nos la salvamos, canijo, decía el compa, nos la salvamos, todo raspado. Luego escuché una vocecita, papá, papá, y grité, mi primo. Ese día se me había hecho fácil subir a mi primito en la caja del doble para que se paseara y se divirtiera. Corrimos por él, que ahí estaba todo asustado, bien, pero lacerado de la cara, de los brazos y piernas. Resulta que desde que empezó la contingencia, el pobre se la pasó rebotando de un lugar a otro en la caja. Toda una aventura extrema para él. Después llegó mi padre y con su mirada bastó lo que me dijo. No cabe duda, a mí siempre me ha perseguido el sol. Perdón, peleando, de Reyes. Fui un afortunado. En la prepa, que era cogobierno de maestros y alumnos en los años 70, algunos de los compañeros después nos volveríamos a encontrar ya en la Universidad de Sonora en diferentes carreras, pero nuestra alma mater. En la prepa eran los años quipiosos. Allí fue donde conocí al Maximiliano, que está aquí presente. Lo conocí recitando un poema de Miguel Bojorquez, aquel de los estudiantes a la parrilla, ¿no? Magnífico. Yo no conocía a Miguel Bojorquez, a través de Max, ahí lo conocí en la prepa. En esos años estaba recién entrado, estaba en el baño y llegan unos tipos greñudos. Uno de ellos me dijo, ¿qué onda? Tú no eres de por aquí, güey, te vamos a chingar. Yo les dije, pues órale, nos la partimos, solo que uno por unos putos. El tipo de mirada feroz, ¿no? Cambió su actitud, ¿no? Esperen, les dijo al otro. Este vato no es rajón, nos va a partir la madre. Y me saludaron riendo, ¿no? Después me enteré que era hijo de Celestino Salcedo Montión, otro viejo político, senador y dirigente entonces de la Confederación Nacional Campesina. Años después, el compa, a quien yo le pasaba todas las respuestas de los exámenes, ¿no?, se hizo diputado por Baja California y dicen que me fue a buscar a la isla. Buen amigo. Allí fue donde nació yo Durango. En las reuniones, en el cotorreo, la literatura y la música, la bufadora y su abismo. Después me fui a la UDG, aunque Ricardo Castillo estaba allí en la facultad, no sentía que era mi lugar. Me fui a Guanajuato, quería estudiar filosofía y letras en la Valenciana, pero llegué un día después de los exámenes de admisión. Una chica me vio y me invitó a la Ciudad de México. Me dijo que ella iba a la UAM Xochimilco. Jamás había estado en la ciudad monstruo. En la UAM estaba muy fuerte el trabajo que había que ir a hacer a las comunidades en Chiapas. Yo quería literatura, me fui a Jalapa, ahí me acogieron bien. Llegué y me sentí como en casa, no me faltaba nada, no sé por qué, pero la asociación o la Federación de Estudiantes de la Universidad Veracruzana me puso todo a disposición. A veces hasta me sentía un poco incómodo. Los fines de semana me iba a Veracruz a visitar a los compas de la isla que estudiaban en la Marina. Mi compadre Cacho Pércoli vivía arriba del Tarro de Oro, una cantina. No les platicaré de esa etapa en el puerto de Veracruz, solo que me regresé al norte de México, con los ojos bien pelones. Recibí un telegrama de mi padre: bájate en Hermosillo, ahí hay una escuela de letras. Aunque yo fui un niño afortunado, a mí el diablo siempre me trató bien. Por eso, como decía aquel comercial, pero eso, como decía aquel comercial, será otra historia.